Buenos días, casi tardes. Bueno, sin receso nos vamos directo a plantear la presentación sobre el rol de los servicios públicos de empleo en el mercado laboral, y para eso ni más ni menos que Dulce Baptista, que es especialista en la División de Mercados Laborales del Banco Interamericano de Desarrollo. Ha trabajado ahí desde hace ya 7 años, desde el 2010, y sus áreas de trabajo fundamentalmente han sido la intermediación y capacitación en el mercado laboral. También ha trabajado en mecanismos de evaluación de impacto. De hecho, nos ha ayudado mucho en ese tema junto con David Kaplan al Servicio Nacional de Empleo. Dulce particularmente fue la coordinadora o líder para llevar a cabo la publicación del libro El mundo de los servicios públicos de empleo, y está a su alcance en internet, en www.elmundospe.org. Ustedes pueden leer en español, en portugués, en inglés ese libro, que refleja cómo están 71 países en materia de servicios públicos de empleo. Y ahí también encontrarán la información que ustedes generan y cómo opera el Servicio Público de Empleo mexicano en relación a todos los demás. También ella ha estado coordinando actividades de la red SEAL, que es una red de apoyo técnico de los servicios públicos de empleo de América Latina. Hemos tenido algunos de ustedes y también presencia de países de América Latina, intercambiando opiniones e ideas sobre cómo funciona los servicios públicos de empleo, cómo tomar mejores medidas de vinculación, de apoyo, etcétera. Y ella tiene toda esa experiencia que ahora va a vertir en una presentación para plantearles cuál es el rol de los servicios públicos de empleo en el mercado de trabajo. Aquí está Dulce con nosotros. Por favor, adelante, Dulce, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buen día a todos, es un placer muy grande de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Antes de empezar, gustaría de presentar a ustedes a una colega que conocí ayer, San Juanita Valdés. San Juanita, por favor, ¿y ustedes la conocen? ¿Dónde es? Pero no sé si ustedes saben, es que ella ha tenido solamente un empleo en toda su vida en el SNE. ¿Así es? Sí, muy bien. Para la presentación tengo sí, entonces, ayer cuando platicaba con ella, que me contaba de... Gracias. Y que me contaba de su historia, me acordé de un artículo que leí en el periódico The Guardian sobre un chico español, David Peña, que fue parar en el periódico por el hecho de que logró cambiar de trabajo 135 veces en 2 años y medio. Y a mí, o sea, el contraste en la historia, entre la trayectoria de San Juanita y David me hizo pensar en mi hija Dora, ahí en el primer día de 4ª primaria, y pensar que, o sea, el tiempo pasa muy pronto, que luego ella va a estar entrando en el mercado laboral. Y el mercado laboral que Dora va a encontrar ha cambiado dramáticamente en los últimos años. En los últimos 15 años, 77 millones de personas migraron para trabajar en otro país. En el 2015, 1.3 mil millones de personas trabajaron remotamente. Y hoy en día, en los Estados Unidos, 77% de los empleadores reclutan por redes sociales. Y cuando me pidieron para hablar sobre el rol de los servicios públicos de empleo, no pude, o sea, me tocó pensar que todos estos cambios van a tener implicaciones profundas sobre estas organizaciones, y yo quería les convidar a asistir a un video que cuenta qué pasó a Shimon Peres cuando terminó su término
e foi a um serviço público de emprego buscar seu próximo trabalho. זה היה נשמור כמובן. זה היה ניטרון. זה היה ניטרון. אדוני הנשיא, סיימת כבר לארוז? אני עובד על זה. מצוין. חשבת מה אתה הולך לעשות ביום שאחרי? גם על זה אני עובד. אוקיי, אז איזה ניסיון יש לך? הייתי רפתן ממדרגה ראשונה. הכל עכשיו חליבה אוטומטית. הייתי גם רועה צאן, ולא איבדתי אף כבשה. עכשיו כולם טבעונים. הייתי שר דואר. גם דואר נכנס וגם דואר יוצא. עכשיו הכל במייל. אני הקמתי את רפאל. מה זה מסעדה הזו? למה ככה יקר? תגיד. זה לא המסעדה, זה רשת לפיתוח אמצעי. אז אין לך ניסיון. תחפש משהו. קווה לטוב. שלום, 95 מלא. שמן מים? לא תודה. Sí, claramente este servicio público de empleo no está sacando el mejor provecho de las habilidades del señor Pérez, ¿no? Y utilizando esa mentalidad anticuada de insertar una persona en un empleo, en un particular momento en el tiempo, los servicios públicos de empleo están perdiendo la oportunidad de convertirse en actores clave en el contexto mundial. ¿Y cómo pueden hacerlo? ¿Pueden hacerlo? Sí, lo pueden hacerlo. Lo pueden hacerlo al desarrollar las habilidades adecuadas y al hacer el matching del candidato adecuado con la vacante adecuada. Pero, al hacerlo, además de estar prestando un buen servicio y estar contribuyendo a aumentar la empleabilidad de las personas, también están contribuyendo a aumentar la productividad de las empresas y la competitividad de sus países. Entonces, la nueva realidad requiere una nueva mentalidad que es apoyar a las personas en las varias transiciones que van a enfrentar en el futuro. Pero los servicios públicos de empleo están preparados para esta nueva realidad. La verdad es que nosotros en el Banco Interamericano de Desarrollo estamos preocupados con esto hace mucho tiempo, ¿no? Desde el 2009 hemos trabajado mucho para entender las necesidades para este cambio de chip y también para saber cómo hacer para acompañar a los países de la región en esta caminada. Entonces, para ello hemos, como mencionó Gerardo, creado una red de apoyo al fortalecimiento institucional de los servicios públicos de empleo para facilitar que ellos intercambien buenas prácticas y experiencias exitosas y también las no tan exitosas, ¿no? Con países de dentro y de fuera de la región. También, como les comentó Gerardo, nosotros hicimos una colaboración muy exitosa con la Asociación Mundial de los Servicios Públicos de Empleo y la OCDE, y esto resultó en la publicación del libro El Mundo de los Servicios Públicos de Empleo, que por primera vez permite conocer información comparable y estandarizada de servicios públicos de empleo en 71 países del mundo. Y entender el contexto y hacia dónde están caminando esos servicios. Y más recientemente también hicimos un intenso proceso de investigación, de revisión de la literatura que existe sobre varias dimensiones en la provisión de servicios públicos de empleo para entender cuáles son las dimensiones de éxito y las oportunidades de mejora para los países de la región. Incluyo parte, o sea, como parte del diseño del préstamo que recién firmamos con México, utilizamos algunos de los instrumentos que
que va a ser publicado como parte de este kit de herramientas para provisión de servicios públicos de empleo. Y en el marco de todo este trabajo que el banco ha hecho, hoy yo quiero hablar con ustedes sobre 3 cosas que nosotros consideramos que son clave para llevar los servicios públicos de empleo al siguiente nivel. Y la primera cosa que consideramos que es clave es contar con información de mercado laboral que permita anticipar la demanda. El nuevo contexto del mercado laboral requiere un cambio de foco desde planificación, como se hacía antiguamente, que buscaba simplemente extrapolar tendencias pasadas y planear, ¿no?, hacia un enfoque de anticipación, o sea, de utilizar técnicas más sofisticadas que te permita entender lo que está por venir y interactuar para evitar que cuellos de botella y brechas de habilidades se formen y prejudiquen la empleabilidad de las personas, la productividad de las empresas y la competitividad de los países. Estonia ya ha cambiado el chip. Ellos han invertido, el gobierno de Estonia es muy famoso mundialmente por ter apostado en la creación de un identificador único, o sea, cada persona tiene un único código, o sea, en todos los sistemas del gobierno, y ellos han sacado provecho de esta facilidad para cambiar el foco de la producción de información del mercado laboral hacia la anticipación de demandas de ocupaciones y de habilidades. Y en este proceso, ellos contan que 3 cosas fueron fundamentales. Primero, que se requería una amplia gama de fuentes de información. Se requiere información desde la perspectiva de los empresarios, con respecto a lo que van a necesitar, de las instituciones de educación y de formación, con respecto a que existe hoy en el mercado, lo que está siendo formado, también las entidades de gobierno a cargo de la estrategia de producción y de competitividad, que un poco apuntan a dónde va la economía. También las universidades, institutos de investigación que indican hacia dónde está yendo la tecnología. Y también, por ejemplo, agencias privadas de colocación, que muchas veces tienen una parcela del mercado distinta de la que cuenta el Servicio Público de Empleo. Y para contar con esta gama de fuentes de información, ellos necesitaron hacer alianzas estratégicas con esas organizaciones, ¿no? Y una vez que se formaron esas alianzas, ellos aprovecharon para hacer un uso estratégico de la información con que cuentan. En este gráfico, ustedes pueden ver un mapa que Estonia utiliza para manejar el tema de capacitación. Aquí, a través, ¿no?, de metodologías de anticipación de demanda, ellos pueden identificar dónde está el empleo en el sector, cuáles serán los requerimientos de información, ¿no? Y el Servicio Público de Empleo usa esta información estratégicamente para definir qué sectores, qué ocupaciones van a estar financiando formación. O sea, van a un sector, identifican empresas y se juntan, se asocian con los empleadores para diseñar y financiar capacitación para cubrir estas vacantes, o sea, cuando estas vacantes vengan a existir, tengan recursos humanos, tengan gente que pueda cubrir y ellos no percan en productividad y el país no perca en competitividad. Haciendo esto, Estonia se ha convertido en un socio clave del país para temas de capital humano.
Una otra área que nosotros consideramos muy importante son servicios a los usuarios coordinados e integrados. El hecho de que vamos a estar cambiando de trabajo muchas veces a lo largo de la vida requiere centrarse no en una área específica de la empleabilidad, pero centrarse en el individuo, ¿no? y en la empleabilidad de una manera holística. Y esto requiere atención individualizada, esto requiere un contacto, un conocimiento muy grande entre el buscador de empleo y la persona que lo atiende, el consejero. Y eso requiere también una gama de servicios mucho más amplia, más allá que simplesmente provisión de información, vinculación y quizá algún tipo de capacitación. Y en Flandes, por ejemplo, ellos ya saben que es así y han cambiado la manera como tratan la atención a los buscadores de empleo. Hoy, por ejemplo, ¿no? un padero que está desempleado llega al Servicio Público de Empleo y tiene la oportunidad de llenar un formato en que él completa información sobre no solamente su trabajo, su experiencia profesional, su formación, pero también un amplio conjunto de detalles, no solamente sobre potenciales habilidades que tenga. Y para esto, por ejemplo, tienen algunos tests que incluso ayudan a la gente a identificar habilidades que ellas mismas no sabían que tenían. Y hacen un match más refinado a nivel de habilidades que permite que, por ejemplo, rápidamente reconvertir este panadero desempleado en un repostero bien empleado y muy rápidamente que lo podían hacer anteriormente. Pero un buen servicio para atender, o sea, un servicio integrado y coordinado para atender un buscador de empleo no es suficiente. Necesitamos los empleadores trabajando junto con los servicios públicos de empleo. Y la realidad es que en la región no estamos tan bien, ¿no? Nosotros estimamos que en media menos de 10% de los empleadores listan vacantes en los servicios públicos de empleo en la región. Y algunos países ya enfrentaron este reto y lo que podemos aprender de ellos es que es muy importante contar con una estrategia correcta para trabajar con los empleadores. Recientemente nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con Francia, que en 2013 cambió completamente su esquema de atención a los empleadores y toda su estrategia de trabajo con ellos. Antes tenía una estrategia one size fits all, o sea, todos los servicios, no tenían funcionarios especializados en atención a empresas, todos los servicios para todos los empleadores, y la verdad es que no le estaba yendo bien. Y en 2013 tomaron la decisión de cambiar la estrategia. Y el objetivo de ellos, nos contaron, era convertirse en los socios de confianza del sector productivo, de los empleadores de su país. Y para esto diseñaron una nueva estrategia de acercamiento, ¿no? Con 3 cosas que son muy importantes y que vienen ahí siempre en la literatura. Primero, contar con buena información sobre el mercado laboral. Y para ello hacen un diagnóstico
permanente de necesidades de contratación con los empleadores. Desarrollaron una metodología, una encuesta que utilizan para levantar esta información. La otra cosa es calidad del personal que trabaja con los empleadores. Gente que entienda realmente de gestión de recursos humanos y que tenga una calidad de trabajo, una cantidad de trabajo que les permita hacer su trabajo bien. Ellos se orgullan que hoy tienen 4.300 consejeros dedicados solamente a las empresas. Esta gente tiene una formación especial, distinta, y en cada oficina local en el país hay un equipo dedicado solamente a los empleadores. Y, por fin, también se convirtieron más estratégicos en el uso de recursos. Y para ellos, o sea, en el contexto del país, las pymes tienen un reto muy grande en términos de gestión de mantenimiento. Hay muchas pymes y ellas generalmente tienen menos capacidad de gestión de recursos humanos. Entonces, dan más atención a los que necesitan más y dan más atención a las pymes. Y con esto, con esa intervención más intensiva, han logrado hacer aparecer en el mercado de trabajo vacantes que antes no aparecían simplemente porque el empresario no tenía tiempo o no tenía quizá información técnica suficiente para entender que necesitaba de contar con una persona de un cierto perfil para mejorar su negocio. Aún más, ellos empezaron a sacar provecho de la tecnología. Y en muchos países vemos esto, que a los empresarios les gustan mucho aplicaciones que les faciliten la vida. Entonces, en Francia desarrollaron ahí un Employee Store, que es como una App Store, que te permite tanto a buscadores de empleo, pero a empleadores bajar aplicaciones que les faciliten la vida. Y entonces, aquí les muestro un ejemplo de una aplicación que permite al empleado calcular el costo, ¿no? Los costos sociales de contratar ahí a un nuevo empleado. Esto ha permitido a Francia a contar con con 71% de satisfacción entre los empresarios que trabajan con ellos. Y ellos no están satisfechos y la intención es seguir mejorando y aumentar este ratio ainda más. Por fin, muchos países, no solamente en el área de servicios de empleo, pero en el área de servicios a los ciudadanos en general, han hecho uso estratégico de la tecnología de información, tanto para hacer más con menos o para permitir proporcionar servicios de mejor calidad o llegar, ¿no?, a los ciudadanos de una manera más accesible. Y les cuento el caso de los Países Bajos, que durante la crisis financiera tuve un corte de presupuesto por la mitad. Y esto pasó justo en el momento en que, las tasas el número de desempleados aumentaba dramáticamente, ¿no? Y ellos no veían manera de salir de la situación. Y por fin, lo que decidieron hacer fue cambiar la estrategia multicanal de servicio público de empleo, es decir, la combinación, ¿no?, de los canales que utilizan para integrar distintos servicios a los distintos clientes, y armaron una meta de que en el 2010 tenían 85% de los clientes atendidos en línea. Muy radical. Y a principio causó muchos problemas, la satisfacción con los clientes cayó,
pero hoy en día ya está de vuelta a los niveles normales. Es claro que, o sea, ni todos los países tienen la cobertura digital que tienen los Países Bajos, ni tampoco una población que tenga las habilidades digitales que tiene la población de los Países Bajos. Pero otros países están utilizando alternativas para apoyar a sus ciudadanos a utilizar servicios digitales y permitir que puedan sacar provecho de las innovaciones. Y ahí siempre me ven el caso de Suecia, que no fue por una estrategia multicanal así tan radical como los Países Bajos, ¿no? Pero digamos, una tercera vía, ¿no? Y ellos usan una estrategia integrada en que hay, o sea, una interconexión entre los canales y siempre un canal se refiere al otro. Este les permite hacer uso de algo que conocimos como co-browsing. Entonces, cuando un buscador de empleo o empleado está haciendo algún trámite en la página del Servicio Público de Empleo de Suecia, mientras está llenando la información, si tiene alguna duda o tiene algún problema, hay como un tab al lado en que cuando hace clic, permite que el funcionario del Servicio Público de Empleo acceda a la página de web del usuario y ahí le ayude a completar el trámite y utilizar el servicio. Ellos también tienen videos y boxes, hacen también mucho uso de entrevistas, por ejemplo, por Skype. Realmente es uno de los países que han hecho mayor uso de tecnología de información para mejorar la calidad y el acceso a los servicios que prestan a los usuarios. Muy bien. ¿Y ahora qué? Bien, nosotros ya estamos en el siglo XXI, ¿no? Y la verdad es que si continuamos con esta mentalidad anticuada que vimos en el video, ¿no? Vamos a estar desperdiciando una oportunidad única de hacer una contribución muy grande a las personas, a las empresas y a su país. Los países necesitan el talento adecuado en el momento adecuado para ser competitivos. Y no podemos desperdiciar talentos como hicieron ahí los colegas, ¿no? con el señor Pérez. Y nosotros acreditamos que con información de mercado laboral que les permita anticipar la demanda, con atención integrada y coordinada a buscadores de empleo y empresas, y con uso estratégico de tecnologías de información, DORA, México y los países del mundo contarán con una poderosa herramienta para enfrentar los retos del siglo XXI. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Elsa Villanueva García y vengo del Servicio de Empleo de Guerrero. Interesante la participación, la verdad, como se lo comento aquí mi director que está a un lado, nos está dando lo que es las estrategias para sacar adelante el servicio de empleo, lo cual le agradezco mucho, y mi pregunta es, ¿y ahora qué sigue? Los programas que viene manejando el servicio de empleo, como lo comentaban, ya tienen varios años, lo que es las becas, lo que es bolsa de trabajo. Y mi pregunta es, ¿ahora qué sigue? ¿Cuál sería la ruta? ¿Cuál es el camino correcto que tenemos nosotros que seguir para sacar adelante el servicio de empleo en este mundo que ahora estamos viviendo con lo que es las nuevas tecnologías?
Sí, yo creo que un poco en línea con que estaba diciendo, ¿no? Yo creo que primero, buen conocimiento de qué demandan los empleadores y qué demanda el mercado laboral para asegurarse que, por ejemplo, programas como Bécate y sobre todo, o sea, los que tienen cursos en clase, ¿no? Presenciales, el contenido sea bien acorde a las necesidades que tiene el sector productivo. Yo creo que esto es clave. Y una otra cosa que yo creo que es muy importante es empezar a investir en esquemas para que sea posible transferir o aumentar la posibilidad de transferir ocupaciones, porque la verdad es que el ritmo, o sea, con que estamos, o sea, con que ocupaciones surgen y desaparecen es muy grande. Yo imagino que, o sea, pronto la necesidad de reconvertir gente de una ocupación a otra va a aumentar mucho y de alguna manera poder mapear, ¿no?, lo que ya existe y lo que se puede añadir para que tanto la gente se emplee el más pronto posible, como también, o sea, que el sector productivo logre tener el capital humano que necesita y no incurra en pérdidas de productividad. Buenos días, Sinue Casanova de Tabasco. Compartiendo ahí la parte de la reflexión que hacía sobre la movilidad que hay a nivel internacional, ¿no?, de pues, buscadores de empleo que han ido a otros países, me gustaría saber su opinión en dos vertientes. Una, sobre el tema de la renta básica universal, que entiendo en Europa ha tenido cierto eco, ¿no?, o apenas está iniciando este tema. ¿Qué tan viable lo ve el BIP, por ejemplo, este tema en cuanto a la renta básica universal? Y dos, jornadas laborales con menos horas de trabajo, que está demostrado en algún momento que se vuelve uno más productivo con pocas horas de trabajo. Y tres, bueno, una adicional, el BIP también pudiera tener algunos tipos de apoyos para la capacitación dentro de los OSNEs, o sea, dentro de los servicios nacionales de empleo. Serían tres prácticamente. Bueno, ¿Tú te estás refiriendo a capacitación de personal? De personal, sí. Ah, sí, ajá. Sí, sí. Yo creo que, bien, sobre el tema de la agenda mínima, o sea, yo no conozco, o sea, ninguna, yo creo que está muy al principio, yo creo que no hay ninguna evaluación rigurosa que te permita decir que sí o que no. Entonces, algo que creo que hay que darse el tiempo para evaluar y ver, ¿no?, lo que pasa. Lo que tú estabas, la otra pregunta, yo no estoy segura si te referías a que la gente trabaje menos horas en el día, o que el hecho de que hay mucha gente que ya no trabaja para una empresa 40 horas por semana, pero que la gente llama de gig economy, que, o sea, la gente trabaja un ratito para diversas personas. ¿Es a esto que estás refiriendo? En general, una jornada laboral por ejemplo. Más corta. Ajá. Sí, yo también, o sea, es algo también que entiendo no existe aún, o sea, es muy reciente, no existe aún evaluaciones de impacto rigurosas que te permita decir que si funciona o no, ¿no? Entonces yo creo que estos temas son temas que hay que esperar para ver qué pasa. Y con respecto al esquema de formación, yo creo que toda la literatura que conozco sobre servicios públicos de empleo, y he leído un montón, si hay una cosa que es efectiva para la colocación, es la calidad de personal, ¿no? Y la verdad es que la calificación de personal es muy importante,
Y muchos países en el mundo están invirtiendo en formación. En Alemania, por ejemplo, existe una universidad, ¿no?, para formar el consejero, porque no existe en realidad un grado en consejería. La gente viene de ciencias sociales o de derecho, o sea, es una profesión compleja que requiere habilidades de distintas áreas de conocimiento y que, aunque existan muchos en el mundo, no existe como un grado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Alemania, la solución que encontraron fue realmente empezar una universidad para formar al consejero, y ahora tienen una maestría. Otros países piensan que es más conveniente en realidad contratar a la gente y entrenarlos para que puedan desempeñarse en el trabajo. Por ejemplo, así lo hacen en Francia. Al principio tienen muchas clases, tienen también un periodo de shadowing, o sea, que acompañan, ¿no?, a los colegas, y a lo largo de la vida productiva reciben mucha capacitación. Aunque, por ejemplo, en el caso de los gerentes, ellos desarrollaron una especie de MBA para gerentes de oficinas, porque piensan que que necesitan un nivel de formación muy específico que no sería posible proporcionarlo así on the job, ¿no? México, yo creo que en la región, y, o sea, yo trabajo con muchos países, ¿no? La Red Salk somos 18 países, es el país que tiene en realidad, o sea, el mejor esquema de gestión de capital humano. Es lo que incluyo yo siempre, o sea, cuando tengo que hacer una referencia en la región, siempre hago a México, porque existe una descripción de los perfiles, ¿no?, de la gente que trabaja con buscadores de empleo y con empresas, y ustedes reciben inducción, existe capacitación, pero yo entiendo también que cuando estábamos en el proceso de diseño del nuevo préstamo, existía de la propia coordinación un interés y una necesidad de actualizar, ¿no?, y de aumentar esta formación. Entonces, parte de este nuevo proyecto que tiene el banco con el SNE, y creo que David Kaplan va a después hablar más sobre esto, ¿no?, en su presentación, incluye una mejora de los procesos en general del servicio, y esto contempla una actualización, digamos, de los perfiles y de la formación para responder a estas nuevas necesidades que ustedes tienen, ¿no?, para hacer bien su tarea en este nuevo contexto del mercado laboral. Hola, Rufino Medellín, del Servicio de Empleo de la Ciudad de México. Dos cuestiones, dos preguntas. Una, tuve oportunidad de revisar ya el documento que publicaron, que hacía referencia, y uno de los aspectos centrales que comentaba tiene que ver con el tema de la información. Una de las funciones centrales del servicio es precisamente el dar transparencia al mercado laboral, y una de las cuestiones en las cuales siento yo que hay todavía área de oportunidad tiene que ver con la vinculación con las universidades, con los centros educativos, y cómo ir orientando la formación ya a nivel profesional a las tendencias del mercado laboral. Tenemos experiencias, el observatorio laboral y todo lo que se ha venido generando, sin embargo, quizá, y ahí viene ya la pregunta en este plano, y en lo concreto, ¿cómo hacer intervenir más activamente ya en este tema las universidades, de tal manera que no se quede en la idea de que el servicio proporciona información, las universidades lo toman y en función de eso orientan a sus estudiantes hacia qué carreras estudiar? O sea, ¿cómo hacer algo más activo que efectivamente la Oficina del Servicio Nacional de Empleo, las oficinas del Servicio de Empleo pueda influir directamente o más directamente en este proceso? Esta es una cuestión, una pregunta. La otra pregunta tiene que ver con el tema del teletrabajo. En la Ciudad de México particularmente tuvimos
vivimos, la propia Oficina Central del Servicio Nacional de Empleo está viviendo la terrible realidad de qué ocurre cuando nos quedamos sin oficinas y entonces tenemos que aplicar estos esquemas de teletrabajo en los cuales, sin embargo, no están generadas todas las condiciones en la lógica de que efectivamente podamos contar con aplicaciones específicas que permitan dar un seguimiento puntual a lo que estamos realizando los colaboradores, en este caso de la institución, en este esquema. Tratamos de avanzar un poco en el servicio de la Ciudad de México. Bueno, en la Secretaría del Trabajo se organizó un evento específico de teletrabajo en coordinación con la MITI, que es la asociación que coordina a las empresas de tecnologías de información, y estamos en un grupo de trabajo que de alguna manera pretende ir orientando hacia esa cuestión de ir definiendo aspectos como, por ejemplo, aplicaciones electrónicas específicas que permitan ese control, y por el otro lado también trabajar en el tema normativo, en el tema jurídico, de tal manera que den condiciones para que efectivamente las personas puedan colaborar desde sus domicilios o desde centros específicos sin perder sus relaciones laborales como tal, o sea, manteniendo derechos. Entonces, la pregunta en este caso puntual es, en esa lógica, el BID, ¿cómo vislumbra este tema de cómo ir avanzando en el teletrabajo? O sea, ¿qué condiciones habría que ir generando para que efectivamente esto pueda operar adecuadamente? Sí. La primera pregunta es un poco, o sea, ¿cómo puede el SNE incidir para orientar mejor a los estudiantes con respecto a sus carreras, ¿no? Sí. Mira, yo creo que yo no conozco muy bien cómo funciona la interrelación del SNE con el sector educativo con respecto a orientación vocacional, digamos así, ¿no? Te puedo contar un poco de experiencias que conozco de otros países, ¿no? En algunos países, por ejemplo, existe una conexión muy fuerte en el sentido que existe un convenio de manera que la gente que se gradúa va, o sea, del registro de la escuela al registro del Servicio Público de Empleo, ¿no? Entonces, o sea, automáticamente alimentan la bolsa de trabajo, ¿no? Y en estos contextos generalmente lo que pasa es que muchas veces se organizan, por ejemplo, visitas, ¿no? Entonces los estudiantes vienen a la oficina, hacen una visita, reciben una charla sobre orientación vocacional, cómo acceder, por ejemplo, cómo utilizar el servicio como el observatorio, o el portal, ¿no? del empleo, cómo hacer un CV, cómo portarse en una entrevista. Y esto es particularmente importante para el joven que empieza a buscar trabajo por primera vez, ¿no? También cómo negociar y cómo hacer su marketing por el hecho de que no tiene experiencia laboral, que es una cosa que generalmente les cobra, ¿no? con los empleadores. Hay otros modelos en que mandan un funcionario del Servicio Público de Empleo a las escuelas para hacer esta charla, inducción, pasar información y empezar quizá una conexión. Hay otros países que van más allá de esto. Por ejemplo, a los jóvenes que no están en educación o ni en trabajo, en empleo, los ninis, ¿no? Organizan movimientos, por ejemplo, van a eventos o a áreas donde saben que van a estar estos jóvenes y intentan engancharlos con el servicio, ¿no? Para orientarlos hacia la educación, a formación o hasta mismo a un puesto de trabajo. Entonces, hay muchas cosas que uno puede hacer y yo creo que quizá es interesante conocer de esas experiencias para inspirar y verse, ¿no? Si de repente hay algo ahí que puede ser una idea interesante para el trabajo que hacen ustedes. Con respecto al tema del teletrabajo, yo creo que es una tendencia creciente, ¿no? Yo creo que
é algo que um pouco que começou assim a nível de profissionais, mas agora eu creio que já está aí por muitos cantos. E não hace muito eu assisti uma charla que me pareceu muito interessante, é que estão utilizando esquemas de trabalho à distância para inserção de grupos vulneráveis em áreas remotas ou em áreas que têm, por exemplo, muita violência, não? Então, há organizações aí de IT que trabalham, por exemplo, treinando a jovens, não? E o hecho de que podem trabalhar à distância, não em sua própria computadora, mas em um centro, les permite aceder a possibilidade de trabalhar remotamente lhe permite aceder a um emprego que, ou seja, possivelmente não existiria aí onde vive, não? E existem muitos exemplos de experiências exitosas neste contexto e eu creio que aí quizá pode ser uma oportunidade interessante, algo que mirar também. Hola, buenas tardes. Solo tengo una pregunta, porque ya hace rato hice dos, nada más va una. Si tú tuvieras la oportunidad o en tus manos estuviera la decisión de capacitar a los servidores públicos en función a la innovación o a los cambios que está sufriendo la sociedad en general, ¿qué curso o qué cursos implementarías para los servidores públicos en función de esta dinámica social? Mira, yo creo que o sea, como pienso que debe funcionar esto, yo creo que existe un proceso o cosas que, o sea, un proceso para las tareas que el servidor tiene que hacer, ¿no? Entonces, en base a estas tareas, se debe mapear, o sea, las habilidades, las competencias que uno necesita y en base a esto desarrollar la formación. Yo no creo mucho en que exista, o sea, que exista algo que uno, o sea, como una formación tan general que pueda servir a toda la gente. Quizá como usar una computadora o, no sé, como... o sea, estas cosas como redactar bien, no sé, un documento, pero yo creo que si tuviera que tomar la decisión, mi decisión sería entender bien lo que tienen que hacer, mapear ahí las habilidades, desarrollar los currículos en base a esto, dar la formación y revisar continuamente para ver si hay nuevas habilidades que se necesitan y actualizar el diseño de la formación. Esto es lo que yo haría. Muy buenos días, soy David Kaplan del BID. Quería un poco tocar ese tema de la coordinación con CEP y creo que va mucho más allá, incluye información, pero creo que va mucho más allá de la información. Creo que había habido algunos pasos a tratar de que los chicos de CONALEP se registren en el portal, ha habido algunos pasos, pero quería contarles, el otro día, hace un mes, visité un CECATI de la Ciudad de México, un centro de formación para el trabajo de la CEP, y hablando con esos chicos ahí en sus cursos de capacitación, que son, por supuesto, diferentes que los del SNE, creo que esos chicos llegaron ahí casi al azar, igual que llegan a las oficinas de ustedes buscando empleo. Los chicos que están ahí en CECATI no hicieron un análisis para determinar que deberían estar en CECATI. Esos son los servicios que realmente necesitan. Están buscando empleo y no sabían a dónde ir y por alguna razón de casualidad llegaron a CECATI. Y creo que igual alguien llega con ustedes y buscando empleo no saben, ¿no? Entonces, yo creo que un rol, creo que en esta presentación no, pero en muchas de las presentaciones de Luz se enfatiza un rol de un servicio de empleo de coordinar, de al menos saber toda la oferta que existe y también tratar de canalizar todos por el canal, por el servicio que al menos sabe, aunque no sea el proveedor de todo, al menos sabe de todos los servicios. Yo creo que es un ejemplo de muchos de que el SNE es el actor más importante de la formación para el trabajo, pero no es el único.
y poder identificar si alguien llega a un CECATI buscando empleo, asegurarle que esa persona sepa cuáles son todos los servicios que existen, no solamente de CECATI. Y también al revés, si un consejero, analizando la situación de un buscador de empleo, si ese consejero determinara lo que necesita esta persona, igual es un curso en aula de CECATI, que también debería ser posible. Yo creo que otra vez con los recursos escasos, ellos también se quejan igual que ustedes de que no hay presupuesto ya, no hay equipamiento, pero con los recursos tan escasos, asegurar no solamente que un buscador de empleo reciba el servicio más pertinente del SNE, sino el servicio más pertinente del sector público. Entonces, yo creo que avanzar en la coordinación es fundamental. Sí, y mientras hablaba Kaplan, me acordé de algo que yo creo que también puede ir en línea con lo que ustedes hablaban. Una otra tendencia fuerte que viene es que, por ejemplo, la gente que hizo una formación que de alguna manera es una formación que no corresponde a la necesidad actual del mercado, ¿no? Digamos, alguien que se formó, por ejemplo, en, digamos, en los Estados Unidos parece que como 30% de la gente se forma en como BA, como bachillerados en artes, ¿no? Así, ciencias humanas, ¿se dice? No, bachillerato, sí, creo que sería sociales, sí. Y la verdad es que parece que no existe actualmente en el mercado una demanda para tanta gente, ¿no? Entonces, una cosa que ellos están haciendo es un poco mapear las ocupaciones, las habilidades de las ocupaciones que existe una grande demanda en el mercado y ver ahí cuáles de estas, qué habilidades hace falta a esta gente para que ellos puedan desempeñarse en este papel. Entonces, lo que permite que a veces con un curso corto de 6 meses, tú puedas hacer con una persona que es bachiller en filosofía, pueda trabajar como, digamos, gerente de ventas de una otra organización, que es una ocupación que está muy en demanda actualmente. Y yo creo que esto quizá también es una cosa que interesante de mirar para el futuro. ¿Qué hacer con la gente que ya está, ¿no? Que ya se formó, que está ahí en el mercado y cómo poder, o sea, con poco pasar una persona que ganaba como $5 por hora, ¿no? A una persona que hace como $30,000 al año, ¿no? Un poco esta es la visión. Muchas gracias, Dulce, por tu brillante exposición. Como siempre, el BID es un gran amigo, un gran socio y un gran aliado.